Saludos a todos, sean bienvenidos a la sesión de la semana 2. En esta sesión vamos a ver la definición de integral definida. Encontraríamos, voy a cambiar colores. Bien, entonces el A sería el A sería este de acá, el X sub 0. El X sub 1 sería el de acá, es decir que ahí tendríamos el primer intervalo. Luego el segundo intervalo que estaría definido para X1 y X2, ¿no? Que sería de acá, ¿no? El mismo, ¿no? Luego el X3, luego el X sub I menos 1, luego tendríamos el X sub I, luego el X sub I menos 1, N, X sub I N menos 1 y el X sub N que sería el último, que sería B. Bien, pero entonces ya nosotros ya tendríamos lo que sería la partición regular en este momento. Regular es porque tienen estamos tomando que tienen la misma distancia, es decir, que el ancho, es decir, vamos a colocar que sería como, por ejemplo, ¿quién sería? Yo sabría decir, pues yo diría que el X sub 0 sería B. Perdón. Entonces yo tengo ya que ese sería el primer intervalo, es decir, el primer extremo. Luego el X sub 1, el X sub 1, como estoy tomando una partición regular, entonces sería el A más el decremento, que para esto, antes, para hacer todo esto, mejor vamos a colocar el delta, que sería el decremento, que sería delta de X, que es como la partición regular, que sería la B menos A, que sería todo el ancho del intervalo, B menos A, entre N, porque lo hemos dividido entre N partes iguales. Entonces allí tendríamos el ancho. Ese sería el ancho del intervalo, de cada uno de los intervalos. Entonces, porque es regular la partición. Entonces tendríamos que para cada intervalo hemos tomado una partición regular. Entonces el ancho del intervalo X sobre X1 sería B menos entre N, porque tenemos las N particiones. X1, X2, lo mismo hasta todo. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cada uno de los X0, X1 hasta Xn. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como el ancho es constante, es decir, que es la misma distancia que hay en cada uno de ellos, porque hemos tomado una partición regular, en el hecho que siempre da a ser más fácil las cuentas, ¿no? Entonces, para poder encontrar el área bajo la curva, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que en los ejercicios que no les digan qué tipo de partición hagan, entonces hagan siempre particiones regulares, y en los ejercicios en general siempre se trata de utilizar particiones regulares para simplificar las cuentas. Entonces el X0 sería igual a la A. Muy bien. Ahora el X2 sería A más el ancho. Entonces en el primero sería A más el ancho, que sería delta de X. Delta de X. Me equivoqué. Delta es minúscula, delta de X. Luego el otro, que sería el X2, perdón, aquí me equivoqué, es el X1, luego sería el X2, sería siempre A, pero ahora ya hay dos distancias, es decir, ha tomado dos posiciones, entonces lo que se hace, multiplicamos dos veces por el delta de X, y así sucesivamente. El siguiente sería X sub 3 igual a más 3 por delta de X.
Luego sería el último, es decir, hasta llegar a x sub n. Sería x sub n igual a más n veces, porque ya estaríamos en el último, que sería delta de x. Bien, entonces allí tendríamos todo lo que sería los extremos, es decir, cada uno de los extremos. Entonces el x sub 0 sería el primer valor, el x sub 1 sería lo que hace es el ancho más a. Luego el x sub 2, en ese caso es a más dos veces el ancho. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería x sub i menos 1, que en este caso también tendríamos que el ancho siempre es delta, que sería b menos a entre n, pero multiplicados por n, porque estaríamos en el nésimo intervalo. Entonces vamos a ir multiplicando por cada uno de los que serían los intervalos, porque tenemos n intervalos, entonces aquí tendríamos el primer intervalo, segundo, tercero, hasta llegar el nésimo. Entonces el x sub n sería a más el nésimo por delta de x. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar, voy a borrar este de acá, queremos encontrar las áreas, ¿no? Queremos encontrar la suma, porque nosotros como lo que andamos buscando es a encontrar la aproximación de esta área bajo la curva. Es decir, lo que nosotros terminamos cuando encontremos todas las S1, S2, S3 hasta S sub n, porque lo que andamos buscando es la sumatoria de las áreas estas. Entonces vamos, que cuando termina el problema que nosotros estamos haciendo es cuando encontremos, porque nosotros andamos buscando esa área. Entonces el problema es encontrar que el área sería S1, la sumatoria de S1 más S sub 2 puntos suspensivos más el S sub i, que sería el que está intermedio, luego tres puntos, tres puntitos, sí. Y sumamos el S sub n. Entonces eso es lo que nosotros lo andaríamos buscando. Bueno, no agarramos puntuación, entonces voy a colocar solo el área. No lo voy a poner al centro, no lo agarra. Entonces ese sería el problema, resolver el problema ese sería. Entonces, cuando el área va a ser la suma de cada uno de los rectangulitos. Entonces, anteriormente en la semana 1 vimos que para hacer eso necesitamos lo que sería aproximar, completar los rectángulos, porque usted ve el primer rectángulo, que es el S1, no está completo porque no es, es decir, esta parte es curva, por lo tanto, entonces para completar el rectángulo, tenemos que hacer completar toda esta parte de acá, ¿no? Y con eso, si hacemos esto de acá, es lo que estaríamos ya encontrando el área de la baja. Entonces, que lo que queríamos encontrar sería la altura de este rectángulo por la base, que la base ya sabemos que es el delta de x, que sería b menos a entre n, que ese sería el ancho. Entonces, y luego lo mismo tendríamos que ir haciendo para cada uno de los rectángulos, que completarlos, ¿no? Entonces, tendríamos que completarlos. En este caso estaríamos completándolos por sumas superiores, es decir, que estaríamos haciendo porque lo que estaría quedando es la arriba, ¿no? Las expresiones que estarían quedando son parte de lo que queda por arriba, ¿no? Es decir, esta parte de acá, que sería lo que estaría haciendo que la función ya se pueda aproximar, es decir, todo lo que queda, los excesos que quedan por arriba serían lo que se le llama el error, ¿no?
de hacer sumas superiores. Pero cuando n tiende al infinito, porque cuando tomamos n particiones, es decir, cuando tomamos varias particiones, entonces ese error tiende a ser cero. Entonces, si nosotros hacemos todas estas sumas superiores, entonces lo que tendríamos ya sería el área bajo la curva de la figura. Pero bien, nosotros vimos que también podríamos hacer aproximaciones por debajo. Lo voy a hacer con azul. Y entonces aquí tendríamos la parte de acá. Es decir, aquí todo aquí voy a borrar que no. Ahí me disculpan que esto no digo. Vale. Bueno, lo voy a dejar ahí todo chueco porque si borro hasta la función. Entonces, pero el mínimo, es decir, que ahora el rectángulo es esta parte, solo esta. Esto no lo tengo que borrar. Creo que esto sí se puede borrar. No. Pero lo voy a tener que hacer así, ¿no? Y que así todo feo. Porque me va mal, ¿no? Pero entonces toda esta parte de azul que estoy pintando, ese sería la parte mínima. Luego del primer rectángulo, luego el siguiente, que sería esta partecita de acá. Entonces aquí tendríamos todo esto de acá, sería la parte mínima. Luego le doy partecita de acá. Entonces vemos que todo lo que queda una partecita por arriba que no la cubre, ¿no? Entonces esa de acá y lo mismo para acá, aquí. Luego este de acá y ya no. Iría toda esta parte de acá, luego este de acá quedaría algo así. Este de aquí sí casi coinciden. Aquí quedaría algún deceso mayor. Aquí queda toda esta parte de arriba. Y aquí, pues cada vez que queda más, ¿no? Entonces, quedaría esta parte de acá, todo esto de acá. Todo lo que estoy colocando de azul serían las partes inferiores, ¿no? Entonces, tendríamos todo esto de acá, partes inferiores. Y entonces todo lo que estaría de rojo, que sería toda esta parte de acá, que sería la parte roja, toda esta parte roja de acá, pero llegan hasta abajo, ¿no? Todos los rectángulos así, sería la suma superior, la de azul sería la suma inferior, entonces esa sería las dos formas de poder aproximar lo que sería las áreas. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería el valor? Porque lo que tendríamos que encontrar acá serían quién es el m sub i, el m sub i mayúscula y el m sub i minúscula. Entonces, por ejemplo, para eso lo que vamos a hacer es tomar un intervalo, ¿no? Entonces, tengo activado creo el borrador. Bien, entonces lo que hacemos vamos a hacer es tomar el intervalo iésimo. Entonces, lo que tendríamos en ese caso es el x sub i menos 1 y el x sub i, porque solo estaríamos tomando el intervalo iésimo, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? El i menos 1 y x sub i menos 1 y el x sub i. Y entonces para ello vamos a definir, por ejemplo, vamos a definir las sumas de Riemann. Entonces, cuando estamos tomando las sumas superiores, entonces el máximo lo alcanza en f de x sub i. Porque el máximo sería toda esta parte de acá, y entonces la altura sería f de x sub i, porque x sub i es el extremo superior del intervalo, y cuando evalúo la función en f de x sub i, obtengo el máximo. Cuando evalúo x sub i menos 1, obtengo la mínima, que sería toda esta parte de acá. En esa parte entonces estaría alcanzando, es decir, aquí, toda esta partecita de acá, aquí estaría alcanzando lo que sería el mínimo, ¿no? Entonces, todo esto sería el mínimo, f de x sub i menos 1. Y el máximo lo alcanza en
el máximo lo estaría alcanzando acá, ¿no? Que sería esta parte de acá. Entonces, tendríamos nosotros ya las dos partes. Entonces, el máximo y el mínimo. Entonces, cuando vamos a aproximar, entonces, por ejemplo, por máximo, entonces ya nosotros sabríamos que el m sub i, el m sub i sería el f de x sub i, porque sería la parte del máximo, ¿no? Entonces, allí tendríamos que ese sería todo el máximo, ¿no? Ahora, el mínimo sería el m sub i pequeña, que en ese caso sería f de x, evaluar la función en x sub i menos 1. Entonces aquí vamos a quedar menos 1. Entonces allí tendríamos máximos y el mínimo. ¿Por qué necesitamos encontrarlo? Es porque estamos haciendo las sumatorias de Riemann. Entonces, para lograr definir la integral definida, ¿no? Es decir, tener ya todas las sumas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el área de S sub i. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es S sub i. ¿Quién sería S sub i? Entonces, vamos a buscar S sub i. Entonces, ¿quién sería S sub i? Sería el ancho, porque sería el base por altura, ¿no? Sería base por altura. Bueno, vamos a poner base por altura, por h. Ese sería lo que nosotros, bueno, estamos buscando, ¿verdad? Entonces, esa, esa área, ¿no? Es decir, esa de acá es lo que buscamos. Entonces, pero la base ya nosotros sabemos que es el delta de x. Entonces, la base ya sabemos que es delta de x. Y la altura ya sabemos también que es el f de x sub i para máximo y f de x sub i menos 1 para mínimo. Entonces ya podemos nosotros definir lo que sería la suma, es decir, ¿cómo se llama? El área máxima. Entonces sería, si aproximamos por área máxima de ese rectángulo, pues entonces me quedaría f sub i, me quedaría igual por, que sería el m sub i por f, perdón, por delta, porque sería el ancho, ¿no? Delta de x, pequeña, perdón. Entonces tendríamos, aquí lo puse dos veces, tendríamos entonces que ese sería la altura, ¿cómo se llama? El área máxima, ¿no? Entonces tendríamos que este sería para la área máxima, que sería dada por este, entonces aquí podríamos, pero aquí voy a colocar, aquí voy a colocar por mejor, porque vamos a confundir con el otro. Vamos a borrar esto. Bien, entonces ese sería la área máxima del rectángulo, me quedaría m sub i por el delta de x, que ese caso sería, bueno, en otro lo voy a hacer. Cambiar entonces m sub i por el f de x sub i. Ahí tenemos. No sé, no me lo está tirando. Ah, es que lo tira arriba. Entonces aquí tendríamos ya que esa sería la área máxima del rectángulo máximo, es decir, áreas bajo de Riemann por superior. Entonces, como yo quiero encontrar toda la sumatoria de los m sub i a m sub 1, s sub 1, perdón, s sub 2, s 3, hasta sn. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer?
es tomar la sumatoria, entonces sería la sumatoria de cada uno de ellos, decir que sería del S, de todos los S sub I, entonces que tendríamos S sub I y luego hasta N. Entonces iniciaríamos con igual 1 y lo demás ya sería el f de x sub I por el delta de x. De allí tendríamos lo que sería ya la suma, ¿no? Decir la suma de todos los rectángulos. Entonces allí me faltó escribir que ese ya es el S sub n. Es decir, ese sería el S de sub n. Ya la sumatoria, ¿no?, de todo. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Bueno, entonces esta de acá, aquí lo voy a poner. Esta sería la sumatoria de todos las sumas superiores, ¿no? Es decir, todas las sumas superiores de la función. Entonces aquí tendríamos que entonces solo sacarle el límite, entonces para poder entonces hacer tender hacia al valor, es decir, hacer una partición más fina, ¿no? Es decir, que cada vez que nosotros acercamos al infinito, estaríamos tomando, es decir, la partición más fina. Entonces, eh, que recuerden que cada x sub i, es decir, x sub f de x sub i, es el a más el 3 delta, es decir, el n. En ese caso, el f de x sub i quedaría a más i por delta de x. Entonces, otra forma de colocarlo sería que aquí en vez de f de x sub i, coloquemos a más, luego sería i delta de x. Y entonces tendríamos en ese caso que esa sería la sumatoria, es decir, el área de Riemann, es decir, esto sería el área superior, ¿no? Y que sería el Riemann superior, es decir, en sumas inferiores, superiores, perdón, de Riemann. Entonces, cuando nosotros, ahora, si si aplicamos el límite, es decir, ahora vamos a aplicar el límite cuando n tiende al infinito, cuando n tiende al infinito, entonces tendríamos nosotros, en ese caso, si sacamos el límite de acá, es decir, de esa S de acá, va a ser la integral. Es decir, me aproxima, ¿no? Es decir, porque lo que estaría haciendo es como, recuerden que estábamos sumando todas los rectangulitos que se formaban, superiores en este caso, entonces en este caso serían superiores. Entonces, al sacarle el límite, de cuando n tiende al infinito, es decir, que la partición está siendo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos una partición más pequeña, lo que estaríamos haciendo es juntando más, cada vez más los intervalos y los intervalos hasta que coincida, ¿no?, con toda la figura. Que eso es lo que con los árboles de álgebra lo mirábamos, una introducción que hacíamos, y les voy a subir ese recurso donde ustedes pueden tomar, voy a hacer una partición bastante grande y ustedes pueden ir viendo y pueden ir haciendo las dos, las dos sumas. Entonces, ¿cómo vamos a definir entonces la integral? Es como, aquí lo voy a poner que está entonces,
Entonces la integral la podemos definir como, no como la suma, es decir, de que iría de A a B, de f de x, de x, igual como el límite. Bien. Entonces la integral, que sería la sumatoria, es decir, en esa parte de que sería la suma superior, entonces sería el límite cuando n tiende al infinito de s sub n, que sería de igual 1 hasta n, del f de a más i por delta de x. Y recuerden que delta de x es b menos a. Pero entonces todo esto es la construcción para sumas superiores. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con las sumas inferiores? Recuerden que la única diferencia va a ser la altura, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos las sumas superiores y las inferiores, la diferencia son las alturas, porque la base siempre son iguales cuando hacemos particiones regulares y todo eso, pero la altura cambia. Entonces, uno tiene que tener cuidado allí cuando es máximo y cuando es mínimo. Entonces, los mínimos, bueno, en todos los rectángulos los está alcanzando en x sub i menos 1. Por lo tanto, en el intervalo de x sub 0, en el intervalo de x sub 0 a x sub 1, el mínimo es en x sub 0. En x1 y x2 es en x1. En x sub 2, x3, x2. En x sub i menos 1 y x sub i menos 1. En x sub n menos 1 y x sub n lo alcanzaría en x sub. Bueno, en esta parte cambiaría acá porque sería decreciente, lo alcanzaría en x sub n, pero en el que estamos tomando, que esta función es estrictamente creciente, entonces cuando usted toma acá una partición en x sub n menos 1, el mínimo lo va a alcanzar acá, porque sería el menor. Aquí no funciona porque luego esta función es creciente decreciente, entonces eso es lo que en los ejercicios que nosotros tomemos hay que tener cuidado que en el intervalo de integración la función sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, porque si no, usted tendría que ir viendo en qué intervalo dentro de ese intervalo la función es creciente o es decreciente, porque allí se invierte. Por ejemplo, en este que estamos acá nosotros viendo, eh, allí se invierte, porque por ejemplo aquí el máximo es en x sub n menos 1 y el mínimo es en x sub n. Pero en este de acá, como nosotros lo hemos tomado de esta función así, entonces el mínimo lo alcanza en x sub n menos 1, que sería en x sub i menos 1. Entonces, haciendo un proceso similar, podemos entonces nosotros definir la integral de Riemann inferior, ¿no? Porque lo que tendríamos que hacer es, lo que va a cambiar es que el S sub i va a ser igual al M sub i minúscula por el delta de x. Delta de x. Entonces, aquí vamos a hacer todo. Creo que arriba me tiro las. No sé, aquí está. Entonces, aquí tendríamos lo que sería la sumatoria del rectángulo de todo esto. Entonces, esta parte de acá, toda esta parte de acá sería esa suma. Es decir, el área inferior del delta decir, del x y menos 1 y x sub i. Luego entonces, ¿a dónde alcanzaba el mínimo? Lo alcanzaba en x sub i menos 1. Por lo tanto, entonces, acá en vez de f de i, vamos a colocar f de x sub i menos 1. X sub i menos 1, perdón, no lo he escrito bien. X sub i menos 1 y cerramos. Muy bien. Entonces ahí tendríamos la suma inferior, perdón, la suma inferior del rectángulo, rectángulo x sub i menos 1. Pero entonces, como nosotros queremos sumar todos los décimos, decirle hasta el n, entonces lo que hacemos, aplicamos la suma a ello. Entonces me quedaría aquí mismo, y ahora aplicaría s sub n igual a la suma de, que sería i igual a 1 elevado hasta la n. Entonces estaríamos sumando hasta la n. Y ya tendríamos entonces la suma inferior
es decir, esta sería la suma inferior, la suma de Riemann inferior, suma de Riemann inferior, y entonces ahora hacemos el mismo procedimiento que hacíamos anteriormente para encontrar es decir, para aproximar el área bajo la curva, lo que estaríamos haciendo es sacando el límite. Entonces lo que haríamos entonces, aquí ya le cambiamos, le colocamos integral desde A hasta B de f de x, y sacamos el límite, ¿no? Cuando el límite de igual 1, es decir, perdón, cuando n tiende al infinito. Entonces aquí tendríamos que la suma inferior, ya esa sería, ahí tendríamos. Entonces ahí tendríamos ya la suma inferior y la suma superior, y cuando sacamos límites obtenemos lo que es la que sería la integral. Entonces ahí tenemos las dos sumas, y al sacando límites obtenemos las integrales. Entonces, algo que cuando definamos las sumas cuando definamos la integral por sumas de Riemann, vamos a ver que ambas tienen que ser iguales. Es decir, estos límites tienen que ser iguales para que la integral coincida. Ahora, como solo estamos definiendo, es decir, la integral, no vamos a ver ello, porque lo que vamos a hacer